Estamos en el informativo turno tarde, ya con ustedes, reemplazando al compañero David Chamorro. Le deseamos pronta recuperación, ya en breve estará de vuelta con nosotros. Una temperatura actual de 13 grados y jornada lluviosa que va a continuar según el pronóstico e incluso con alguna alerta meteorológica que estaremos dando detalles seguramente un poco más adelante. En esta tarde estamos en contacto y le agradecemos mucho su tiempo con nosotros porque es un tiempo muy valioso desde el conocimiento que nos puede aportar don Fernando Masi, investigador senior de la CADEP, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Siempre es un gusto hablar con don Fernando y le agradezco una vez más. Gracias, Fernando, por este tiempo con nosotros. Gracias, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Principalmente preocupado después de esta reunión carapé, como se dice en paraguayo, que tuvo el presidente de la República con los referentes de las distintas bancadas esta mañana en torno a la posibilidad de empujar su agenda de volver a endeudarnos una vez más. ¿Cómo estás viendo eso como para empezar nuestra conversación? Bueno, a mí me parece muy positivo que en cualquiera de los casos, sea reactivación económica o cualquier tipo de proyecto que sea importante para el país, haya una comunicación fluida, ¿no? entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y que este tipo de reuniones no sea una cuestión excepcional, sino que sea una cuestión corriente, porque lo es así en otros países. Es parte de la democracia y me parece que está bien, por más de que puedan existir opiniones divergentes, opiniones diferentes, como tiene que existir. Pero es un ejercicio que me parece importante no solo para los momentos críticos como estos, sino que este, en los momentos en que, sin ser críticos, también el Ejecutivo está enviando proyectos de leyes que pueden cambiar el curso de acciones dentro del Estado o dentro de la sociedad paraguaya. Y con respecto al endeudamiento en particular, creo que ahí tenemos que tomar un poco de cuidado. Sabemos que en la ley de emergencia que ha sido pasado hace unos cuantos meses, teníamos todavía suficiente capacidad para hacer ese tipo de endeudamiento. Los 350 millones de dólares que se encuentran en esta ley de reactivación económica todavía pueden ser, eh, digamos, todavía pueden ser sumados al endeudamiento que actualmente tiene el Estado paraguayo, pero luego de eso ya se encienden las luces de alerta con respecto sobre todo a la capacidad de pago que tiene el Estado paraguayo, cómo va a evolucionar esa capacidad de pago, porque el endeudamiento no es pagar inmediatamente todo ese monto, sino que ir pagándole en el mediano plazo. Pero mientras tanto, anualmente el servicio de la deuda se acumula, o sea, aumenta el servicio de la deuda. Fernando, esta situación en particular para que la gente pueda entender también y una persona que no conozca mucho de economía, si le podrías también traducir, ¿qué significa seguir endeudándonos? Seguir endeudando no significa de que, en primer lugar, el Estado no tiene no tiene los suficientes ingresos para cumplir con su papel. ¿Cuál es el papel del Estado en términos de gasto del Estado? Principalmente dos. Uno, que tiene que ver con la protección social, sobre todo para los grupos que no tienen la capacidad económica de, para, para sus necesidades básicas y que es una gran parte de la población paraguaya. Y en segundo lugar, la infraestructura física, es decir, todo aquello que favorece a la actividad privada y al mercado en el Paraguay mediante la construcción de rutas, de puentes, de todo tipo de transporte o sea, que benefician a la economía nacional. Cuando todos los estados se endeudan, toman dinero sobre todo para la infraestructura física, porque no tienen lo suficiente.
Pero en el caso de paraguayo, nosotros nos hemos endeudado, sobre todo para la cuestión de infraestructura física, en los últimos 5 o 6 años de una manera un poco acelerada, ¿no? Y no es bueno que tengamos que endeudarnos para poder ampliar la cobertura de los servicios básicos como educación y salud en el Paraguay. No es lo corriente, digamos. Tendríamos que tener ingresos suficientes para cubrir ese tipo de necesidades y tratar de que el endeudamiento sea solamente por el lado de los proyectos de infraestructura, ¿no? Y hacerlo de una forma moderada, de manera que también eso sea coordinado con la capacidad de pago que tiene el Estado paraguayo. Ahora, Fernando, ustedes desde justamente el Centro de Análisis de Difusión de la Economía Paraguaya hacen un monitoreo riguroso hace mucho tiempo también de estos elementos en la economía paraguaya. Y se dice mucho que en realidad las deudas que contrae el Estado paraguayo es para pagar gastos rígidos. ¿Se puede decir que es así realmente o no es tan así? Bueno, no, lo que se ha dicho es que específicamente con los 1.600 millones de dólares que se ha endeudado el Estado paraguayo ante esta pandemia, existía una buena parte de eso para pagar gastos rígidos, porque evidentemente el Estado se ha quedado por varios meses y hasta ahora se ha quedado sin ingresos suficientes porque la actividad económica cesa, y al cesar la actividad económica tampoco se paga impuestos. Entonces, evidentemente que una parte importante de eso tenía que ir a gastos rígidos como salarios y otros, ¿no? Pero generalmente, en tiempos normales, el Paraguay y cualquier otro país se endeuda no para el pago de gastos rígidos, sino que para lo que decía anteriormente, que son gastos principalmente de inversión del Estado, de inversión de capital del Estado en infraestructura. También hay inversión en gastos sociales, también hay parte de la deuda que es inversión en gastos sociales, pero fundamentalmente es en infraestructura física. Sí, y eso es lo que vemos, pero de todas maneras, por lo menos en algo se ha ayudado también a ciertos sectores muy vulnerables ante esta situación de la pandemia, e incluso antes de que exista una pandemia, estaban también en condiciones bastante frágiles, pero que ha servido para ayudar en algo. Si podemos dar un sentido, ¿en qué ha ayudado eso para estos sectores? Bueno, principalmente con los programas Pitigo y Ñangarecó, ¿verdad? Que es tanto para el sector informal como para el sector asalariado formal, que es parte de los sectores que son parte de los sectores más vulnerables de la sociedad paraguaya. Pero ahí tener en cuenta Fernando, si me permitís ¿cómo? nada más preguntarte, en realidad es un elemento paliativo esto, ¿no? Es un elemento paliativo mientras esté durando la pandemia y estas personas no se encuentren en actividad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el 70% prácticamente del sector laboral paraguayo trabaja en la informalidad. Pero eso significa ingresos. O sea, más allá de que podemos analizar la cuestión de la precariedad laboral, que es otro tema, eso significa ingresos para ese sector. Ese sector, con la pandemia, por supuesto, deja de tener ingresos completamente en un momento determinado, y cuando estamos en esta fase se reactivan algunos ingresos, pero que no son los normales y corrientes, no son suficientes. Fernando, tengo que hacer una pequeña pausa para cumplir también con los auspiciantes, y a la vuelta me gustaría analizar y que nos ayudes a entender un poco qué es este plan de reactivación económica a criterio de ustedes como equipo, si han tenido chance de mirarlo, y por supuesto cuáles son los elementos de crítica, porque parece como que se quedaron cortos, ¿no? Pero me responde eso a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no?
presentamos la nueva Mastercard Conti Agro Business, con beneficios pensados en su agronegocio. Y por supuesto, todas las ventajas que ya conoce de Mastercard. Para más información ingresa a www.bancontinental.com.pi. Estamos de vuelta aquí en el informativo de la tarde. 13 grados se sigue manteniendo la temperatura con una jornada bastante lluviosa. Esto va a tener un descenso de la temperatura y, para ser específicos, el día jueves tendremos el día más frío de la semana. Estamos con don Fernando Masi, investigador senior del CADEP, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, un instituto de pensamiento en materia económica muy prestigioso y de muchos años en nuestro país. Y quedó la pregunta pendiente, don Fernando Masi. Plan de reactivación económica. Se quedaron cortos y el tiempo como que también les apura a tener que dar respuestas de algo y sacan lo que pueden sacar. Yo creo que el plan de los tres ejes del plan de reactivación económica están bien concebidos, ¿no? Por un lado, inversión en infraestructura para empleos. Por otro lado, el financiamiento para el desarrollo, que tiene que ver principalmente con la inversión en viviendas y también una mayor capacidad por parte de la banca pública para otorgar créditos de mediano y largo plazo, principalmente a las MIPYMES. Y finalmente también un proyecto, mejor dicho, un eje, un pilar de protección social, que es seguir financiando los programas Pipigó y Ñangarecó, porque continúa la pandemia, pero también incrementar los montos de dinero que se dan ya a programas sociales focalizados, como es el caso de adultos mayores, Tecoporá y Abrazo. Digamos que están bien concebidos los tres pilares. El problema que se presenta, es decir, el primer pilar tiene prácticamente una financiación completa, porque es la financiación que tiene dentro del presupuesto general de la Nación el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Lo que quizás se pueda dudar un poco es si la cifra que se pone para el segundo semestre es una cifra que puede ser ejecutable en su totalidad. Son 1.353 millones. Quizás, teniendo en cuenta de que no tenemos una ejecución muy ideal, digamos, a pesar de que el MOPC a través de los años ha incrementado su gestión, sin embargo, uno puede dudar que en este segundo semestre del año puede ejecutarse todo ese monto. En el caso del segundo eje, existen nuevos endeudamientos, o sea, más allá de los 350 millones que, digamos, el gobierno quiere endeudarse para ciertas obras de infraestructura, para ciertos programas de protección social. Existen nuevos endeudamientos en este segundo eje, que tiene que ver con la capitalización del Banco Nacional de Fomento y de la Agencia Financiera de Desarrollo. Y esa capitalización va a significar como 460 millones de dólares más en términos de recoger dinero tanto del mercado internacional como del mercado local en términos de bonos. Entonces ahí se abre una incógnita, o se abre por lo menos un cuestionamiento de saber si esos 460 millones más serían o no convenientes para un mayor endeudamiento del país, ¿no? Y aparte de ello, el gobierno está considerando también para el primer semestre del año que viene cierto tipo de emprendimientos, de obras de infraestructura de tipo llave en mano y del tipo de asociación público-privada, que significa una inversión de 773 millones, que evidentemente eso no va a ser una inversión de un semestre, sino que va a tomar más tiempo,
Pero de todas maneras eso implica también el endeudamiento por parte del Estado, porque sabemos que los proyectos llave en mano lo ejecutan durante el tiempo de ejecución, que puede tomar 5 o 10 años el sector privado, pero luego en su totalidad al final de eso tiene que pagar el Estado. Lo mismo en el caso de la Asociación Pública de las obras de infraestructura de APP. El riesgo no está solamente en el sector privado, sino que también está en el Estado. Por lo tanto, es un riesgo compartido. El Estado también coloca dinero en ese tipo de obras de infraestructura. Por lo tanto, eso es una cuestión adicional más para preguntarse si realmente podemos hacer frente a ese tipo de endeudamiento adicional que nos propone el gobierno. Don Fernando Masi, la semana pasada me tocó también conversar con el exministro de Hacienda, César Barreto. Le preguntaba cuánta grasa puede cortar el Estado para poder también ajustar en cierta manera la balanza y no seguir endeudándose y no apretarle el bolsillo también a los sectores privados con más impuestos. ¿Cuánta grasa puede sacar el Estado para que también la balanza pueda ser equitativa? Bueno, justamente con el programa de reactivación económica hay otro programa que también propone el gobierno, que es de reforma institucional y que ahí tiene que ver con la eficiencia del gasto público, ¿no? Y propone reformas del sistema de compras públicas, también una reforma del servicio civil, la reducción de gastos superfluos, la reducción incluso de gastos salariales, pero no hace ninguna estimación de cuánto eso significaría en términos de ahorro fiscal. Esa es una de las críticas que también nosotros hacemos, porque no podemos estimar muy bien. Alguna estimación tenemos que sacar o alguna estimación el gobierno tiene que sacar de cuánto significaría de esa grasa que estás diciendo. Pero yo te diría que aún con esa estimación, cortar esa grasa no es suficiente para que el Estado tenga más dinero para hacer todas las inversiones que tiene que hacer. El ajuste tributario se tiene que hacer a mediano plazo. El mismo gobierno plantea en esta reforma institucional estudiar uno de los agujeros que tienen nuestros ingresos del Estado, ingresos tributarios, que son las exenciones tributarias, y que le cuesta al país entre 500 y 600 millones de dólares al año, casi un 2% del Producto Interno Bruto. El gobierno está diciendo de que quieren reducir estas exenciones tributarias. Eso también es de alguna manera equivalente a cortar grasa, porque lo que estamos haciendo es tratar de recaudar algo que por las exenciones tributarias no lo podemos hacer en un país que tiene muy baja tasa impositiva, ¿no? Aparte de eso, tenemos otra vez exenciones tributarias. Es importante eso. Los resultados, tanto de reducir los gastos como de hacer cosas como reducir las exenciones tributarias, son resultados que se van a ver más a mediano plazo que a corto plazo. Pero no creo que en el mediano plazo debamos enfocarnos solamente en reducir las exenciones tributarias. Hay muchos otros aspectos que tienen que ver con la cuestión tributaria y que no necesariamente significa un aumento impositivo, sino que ajustes que se tienen que hacer tanto dentro del impuesto a la renta de las empresas como el impuesto a la renta personal, que significan una mayor recaudación, no precisamente una suba de impuestos. Quizás cuando hablamos de suba de impuestos, lo primero que nos aparece es el impuesto selectivo al consumo al tabaco y a las bebidas alcohólicas, que también comparativamente con otros países en el Paraguay es muy bajo. O a la soja. Sí. Entonces, yo creo que es una combinación de cortar la grasa en términos de gastos, que es necesario, pero también hacer ajustes tributarios que vayan más allá de la reforma tributaria que actualmente está vigente y que según los mismos cálculos del gobierno solamente va a aumentar la presión tributaria en menos de 1% del Producto Interno Bruto. Correcto. Don Fernando Masi, estamos llegando a la parte final. Le agradezco muchísimo su tiempo. Realmente me gustaría
seguir hablando más. Esperemos que tengamos en la brevedad otro momento para seguir ahondando en estos detalles. Pero una conclusión final. Reactivación económica, endeudamiento y demandas sociales. Fue el título justamente de esta media hora. ¿Qué podemos decir al respecto con este escenario que tenemos actualmente? Y una cuestión que quiero poner en hincapié. Hace 2 días estoy mirando y haciendo seguimiento a las noticias. Veo un aumento en el tema de la inseguridad increíble. ¿Eso viene de la mano con la situación económica que estamos viviendo y que va a agudizarse? Claro, totalmente de la mano con la situación económica, que esperemos que la reactivación va a ser lenta, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas van a ir apareciendo más. Pero lo que te puedo decir como conclusión es que tanto la reactivación económica como la reforma institucional que está proponiendo el gobierno tiene que dar mucho más prioridad a las demandas sociales. Y a las demandas sociales estamos hablando de los grupos vulnerables, porque esta pandemia lo que va a dejar como resultado es un mayor número de pobres en el Paraguay. La última cifra tenemos que es entre el 24 y el 25% del año, en realidad 2018. No ha salido, no entiendo por qué no tenemos todavía la cifra del año 2019, pero de todas maneras la pobreza va a crecer. Sí, la pobreza va a crecer y también va a crecer, la precariedad en aquellos grupos que todavía no son vulnerables, que sí lo pueden ser y que constituyen una gran parte de la población, porque entre los grupos vulnerables y los que están bajo la línea de la pobreza, fácilmente podemos llegar a más del 60% de la población. Por lo tanto, esa es la gente en la cual hay que dar prioridad, por supuesto a través del empleo, que significa la reactivación económica y lo que se puede hacer con inversión en infraestructura, pero también poniendo mucho el acento en los programas sociales. Y en 2 programas que también, que en mediano plazo tenemos que saber definitivamente qué vamos a hacer, que son los programas básicos de educación y de salud, porque sobre todo en salud, que es el tema de esta pandemia, la cobertura y la capacidad que tiene el Ministerio de Salud es realmente muy baja con respecto a una situación normal de cobertura de los servicios básicos de salud, y que se ha ahondado con la pandemia. Se le ha asignado dinero, bastante dinero también al Ministerio de Salud, que puede aprovechar para hacer ese dinero para no solamente hacer frente a esta pandemia, sino que hacer una reforma muy necesaria del sistema de salud que aumente la cobertura de este servicio para la gente mayoritaria del país que no tiene acceso a los seguros de salud privados ni tampoco tiene acceso al IPS, porque el IPS solamente cubre al 20% de la fuerza laboral del país. Así es. Así es. Don Fernando Mazzi, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Igualmente, hasta pronto. Fernando Mazzi, investigador senior del CADEP, del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, con nosotros aquí en el informativo de la tarde. Quédense con nosotros, se llega más noticia, como siempre. Buenas tardes y buena suerte. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.
esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. Es etiqueta negra, Rey de Cañas, más de medio siglo de tradición paraguaya. Ahora con 33 minutos seguimos con este foro empresarial. En esta segunda parte tenemos al siguiente invitado. Estamos hablando del señor Luis Lavigne. Él es director de Concasa, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Y vamos a estar charlando con él en los próximos 30 minutos. Buen día, señor Luis. ¿Cómo le va? Buen día, José. Un gusto saludarte y te agradezco mucho este espacio que me estás otorgando. Muchas gracias por estar con nosotros. Arena. También tenemos el servicio de alquiler de contenedores y de alquiler de maquinarias livianas, como ser retropala y minipala. Nosotros ya hoy día Concasa es una marca ya conocida en nuestra cartera de clientes. Estamos con todas las principales constructoras que operan en el país. En este sentido, me gustaría saber un poco cómo ustedes vivieron estos 119 días de cuarentena. Tenemos entendido que dependen mucho de las obras públicas y seguramente también de las obras civiles. Entonces, ya hubo cierta reactivación mucho antes de esta fase 3 de la cuarentena inteligente. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde aquel marzo en donde se decretaba la cuarentena total hasta hoy, 7 de julio? Mira, bueno, te comento un poco ya cómo nos fue este año. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos en enero y febrero una muy buena facturación. Llegamos a los objetivos que habíamos planificado con nuestro equipo de ventas. Bueno, en marzo, después de decretarse la primera cuarentena, el 10 de marzo, obviamente nuestras ventas cayeron, cerrando ya marzo con un nivel de facturación inferior al 2019. En abril fue el mes más duro para nosotros, ya que por las disposiciones del gobierno hubieron semanas donde solamente pudimos proveer a obras públicas e incluso en algunas semanas solamente ya a las obras que estaban destinadas a lo que sea salud. Entonces sí tuvimos una fuerte caída en ventas en abril. Luego en mayo tuvimos un repunte cuando se dan algunas flexibilizaciones de parte del gobierno. Y bueno, junio ya estamos, junio cerramos ya casi alcanzando de vuelta nuestro nivel de facturación habitual. Eso por la parte de ventas. Sí, ahora en el sentido de lo que es financieramente, nuestra empresa sí se vio afectada porque obviamente los plazos con las constructoras se tuvieron que extender. Tuvimos también que ser flexibles en ese punto, entendiendo la situación actual del país. Y bueno, estamos un poco en negociaciones con las constructoras que aún están atrasadas. Y bueno, estamos en conversaciones con nuestros clientes. Ahora, eso sería muy interesante conocer cómo están llevando adelante estas conversaciones. ¿Están refinanciando? ¿Están aguantando? ¿Cómo es la modalidad dentro del rubro de ustedes, entendiendo que estamos viviendo esta situación de pandemia, Luis? Conversaciones, cada caso, cada constructora es una situación particular. Lo que nosotros vemos es un poco ver los instrumentos que tenemos, ¿verdad?
de repente cheque diferido, nosotros nos permite dar descuento, muchas veces es una solución, ¿verdad? Siendo que eso da un plazo de respiro a las conductoras y a nosotros nos permite efectivizar, ¿verdad? Ya que tenemos una carga y un fijo